Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a tratar un tema militar desde un punto de vista pedagógico, muy pedagógico. Desgraciadamente, en el mundo militar hay muchísima gente que habla, y no es que hable, sino que directamente se piensa que está en posesión de la verdad y utiliza términos generalistas que realmente, para aquellos que saben de temas militares y conocen el mundo militar, resultan patéticos. Y el problema no es que haya una minoría de gente que básicamente sean los Homer Simpson del estamento militar, sino que esa minoría de gente, al final, a los demás, les acaba arrastrando a su mismo estercolero intelectual en el que ellos habitan. Vamos a hablar de la guerra acorazada. Y vamos a hablar de la guerra acorazada y sobre todo del futuro, del presente y del futuro que la guerra acorazada tiene en el campo de batalla. El reciente conflicto de Ucrania, bueno, no lo suavicemos, la invasión rusa de Ucrania, ha dado como consecuencia que se esté desarrollando una guerra que casi nos está retrotrayendo a la Primera Guerra Mundial, porque al final estamos viendo una serie de frentes más o menos estabilizados, quizá no tan marcados como estaban en la Primera Guerra Mundial, pero realmente bastante estabilizado, donde por un lado vemos a una Rusia que no es que sea un gigante con los pies de barro, es que ni siquiera tiene pie de barro, y por otro lado una Ucrania que con las obras de la OTAN, porque al final es con lo que combate, con las obras que los demás no quieren, está consiguiendo no solo plantar cara a un enemigo infinitamente superior, sino que además le está pintando esta y ya directamente incluso atacando a su propio territorio. Esta guerra más o menos estática ha traído como consecuencia que podamos ver imágenes. La imagen hoy quizás sea incluso el arma más poderosa, sobre todo si eres fácilmente influenciable, en la cual un dron puede destruir un carro de combate. Bien, señores fantasmas, los carros de combate se llevan destruyendo desde que el carro de combate existe. De hecho, la guerra tiene una cosa muy curiosa, y es que lo destruye todo. Destruye carro de combate, destruye blindado, destruye pieza de artillería, destruye portaaviones, destruye submarino, entre otras cosas porque no lo vais a creer, pero la guerra consiste en eso, en destruir, en arrasar lo que hay enfrente. Y que se destruya un carro de combate es lo más normal del mundo. Señores, en la batalla de Kursk, en la Segunda Guerra Mundial, la mayor batalla de tanques de la historia de la humanidad, miles y miles de carros de combate se perdieron. Es que los tanques se destruyen, no son indestructibles. Bienvenidos al arte de la guerra, señores fantasmas. Que ahora un tanque se destruye con un dron. Me encanta la frase del típico paleto, y el que se moleste el problema que tiene él, no le tengo yo. Me encanta la frase del típico paleto, es que con un dron de, no sé, cada día son más baratos los drones. Al final incluso el que me regaló mi mujer por Reyes la tuve que costar más caro que los drones que sirven para reventar tanques. Es que con un dron de 200, 300 euros, al final los drones se van a repartir como por la bolsa de gusanitos, se destruye un tanque, se destruye un carro de combate. ¿Y? ¿Me quieres explicar cómo vas a avanzar en un campo de operaciones con un dron de 300 euros? Bien, vamos a ponernos un poco intelectual, señores. Vamos a hablar de la guerra acorazada. ¿La guerra acorazada qué es? La guerra acorazada simplemente es la utilización de medios acorazados, generalmente sobre vehículos de cadenas, para romper el frente enemigo. Eso es la guerra acorazada. Inicialmente, cuando surgieron los carros de combate, estos se usaban fundamentalmente para superar alambradas. Fundamentalmente para eso. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, el carro de combate evolucionó y se utilizó en mayor o menor medida para apoyar a la infantería. Incluso el carro de combate se convirtió en la punta fundamental, la punta de lanza fundamental de la guerra acorazada. De hecho, ahí está esa legendaria frase del mariscal de campo, si no me equivoco, esa oración Rommel, que dijo que, bueno, vamos en el norte de África, vamos a mandar primero los tanques y después infantería. Y si no destruye los tanques, pues ya sabemos que no tenemos que volver a hacerlo. Pero al final, el uso conjunto de la infantería siempre entendiendo infantería mecanizada acorazada, aunque en esa época los infantes lo más normal es que fuesen camiones, incluso andando. Pero la combinación de la infantería mecanizada junto con la infantería acorazada o caballería, llamemos como quiera, pero al final los VCI
es decir, los vehículos de combate de infantería y los carros de combate, son fundamentales para romper la línea de frente enemigo. Vamos a olvidarnos un segundo del tema militar y vamos a entrar en algo más pueril. Pensemos en Cristiano Ronaldo. Si a Cristiano Ronaldo le ponemos de portero y termina el partido y ha hecho un partido malísimo, diremos que Cristiano Ronaldo es el peor jugador de la historia del fútbol, ¿verdad? Pero ¿de quién es el error? ¿Del que dice esa frase o de Cristiano Ronaldo que es malo? El error obviamente el que dice esa frase, porque ese es un analfabeto que es capaz que no es capaz de comprender, que no es capaz de entender que Cristiano Ronaldo no es portero. Si tú a un jugador que no es portero le pones de portero, será malo. El carro de combate está siendo usado en Ucrania no es ni siquiera como arma de apoyo. El carro de combate está siendo en Ucrania utilizado prácticamente como vigilante de seguridad. Más o menos realiza la misma función que te encuentras en el Mercadona o en el Carrefour o en el Zara o donde vayas a comprar. No hay una guerra acorazada, no hay una guerra de maniobra. A mí no me sorprende por parte de Ucrania porque no tienes medios, porque señores, ¿de qué te sirve tener tanques si no tienes pieza de artillería autopropulsada que la apoye, si no tienes vehículos lanzapuentes que la apoyen, si no tienes MLRS que la apoyen? Y cuando hablamos de MLRS, hablamos de MLRS sobre cadenas que puedan sostener el avance de las unidades acorazadas. Yo sinceramente tengo que reconocer que cuando empezó el conflicto de Ucrania pensaba que Rusia iba a arrasar. No porque sean buenos, porque cualquier persona con dos dedos de frente en temas militares ya vio lo que ocurrió en Georgia y se da cuenta de lo que era la fuerza terrestre rusa y lo que es el ejército ruso, pero es que enfrente no tenían nada. Y teniendo presente que Ucrania es prácticamente una llanura inmensa donde los únicos obstáculos son los ríos, pues era lógico pensar que iba a arrasar Rusia. Pero son tan profundamente malos que ni siquiera han sido capaces de hacer una guerra acorazada en condiciones y poder arrasar un país que es una bendita llanura. Porque las únicas montañas que hay allí están en la frontera con Rumanía. Pero sin embargo en Ucrania, ¿cuál es la situación? Pues la situación es que Ucrania prácticamente no tenía nada. Y todo lo que tenía, que cuando se independizó era muchísimo, se ha quedado en material obsoleto, en material oxidado que ni siquiera funciona. Hay una teoría militar que es el cuadrado de Lanchester, que básicamente lo que viene a decir es que si se concentra la fuerza acorazada en un determinado punto, se consigue el doble de potencia. Es decir, que si tú concentras, por ejemplo, 2 carros de combate en un punto, es como si tuvieses 4 carros de combate. ¿Por qué? Porque estás concentrando la potencia. Básicamente, esto lo que nos viene a decir es que en vez de tener unidades enfrentadas una a otra, es decir, por ejemplo, 2 filas una enfrente a otra, lo que haces es concentrar la fuerza en un punto en concreto y así, aunque tengas menos medios, desarrollas el doble de potencia. Esto es básicamente para que lo tengáis un poquito el cuadrado de Lanchester, lo que significa la ley del cuadrado de Lanchester. Bien, esto Ucrania no podría haberlo realizado porque Ucrania no tiene esa capacidad, pero Rusia tenía esa capacidad de sobra, al menos sobre el papel y también por medios, porque aunque tenga tanques antiguos, pero al menos tienes tanques. Y sin embargo han fracasado rotundamente porque no han sido capaces de realizar la guerra acorazada. Y la guerra acorazada, para realizarla, no solamente se necesitan carros de combate, que es obvio, y por supuesto tripulaciones entrenadas. Se necesitan toda una serie de medios. En primer lugar, necesitas infantería mecanizada que apoye a esos carros de combate, porque habrá veces en la que la situación te requiera que sean los carros los que apoyen a la infantería, pero otras veces tendrá que ser la infantería mecanizada la que realmente acabe apoyando a los carros. Pero tanto infantes como los acorazados van a necesitar de otra pieza fundamental que son las piezas ATP, las piezas de artillería autopropulsada, es decir, los M109, los Paladin, los Mansa, lo que queráis. Y esas piezas de artillería autopropulsada también pueden ser complementadas y van a ser complementadas con los MLRS, pero no MLRS sobre rueda como el IMARS, no, los MLRS de toda la vida de Dios sobre cadenas. Y además se nos olvida, y de esto es que no hay absolutamente nada, de las piezas de artillería autopropulsada antiaéreas. En España tuvimos algo extraordinario que, culpa del impresentable, del traidor socialdemócrata de Rajoy, perdimos, que eran los Roland.
Ahora ya no tenemos ningún sistema parecido ni ligeramente parecido a eso. Y el Roland también es fundamental para el propio desarrollo de la guerra acorazada, porque el Roland se encarga de proteger no solamente tus carros de combate, que son lo que más luce y por eso siempre hablamos más de ellos, sino también los vehículos de combate de infantería, los que en España conocemos como TOA, que son todos esos medios adicionales, es decir, contracarro, portamortero y demás, que apoyan la maniobra acorazada, y por supuesto de proteger las piezas de artillería autopropulsada y los lanzacohetes sobre cadenas. De todo esto, ¿Ucrania qué tiene? Ucrania tiene 4 tanques cochambrosos que nadie estaba utilizando y que estaban mantenidos allí en talleres y bajo techito, como mucho, para que no se oxide, y se lo hemos dado para que lo utilicen ellos. Pero Ucrania no tiene una fuerza acorazada conjunta con la que pueda maniobrar. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? El problema es que los tanques en Ucrania se utilizan fundamentalmente pues como apoyo. Vamos a atacar este frente, pues venga, vamos a mandar unos tanques de apoyo. ¿Y cómo atacamos? No, pues los soldados van a ir en camiones Ural. ¿Perdona? Sí, van a ir en camiones Ural. Porque esta es la guerra que estamos viendo en Ucrania. Casi es una guerra y son batallas propias de la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente en Ucrania se ha vuelto muchísimo a tierra en pie, y coge la pértiga y vuela la alambrada para saltar la posición. Y es lo que estamos viendo. Y los rusos no están cambiando absolutamente nada. Los rusos están desarrollando tácticas militares de la Segunda Guerra Mundial y post-Segunda Guerra Mundial. Y al final han terminado hasta cavando trincheras. Si os habéis fijado, si me habéis escuchado un poquito con atención, llevo todo este vídeo hablando de los tanques, de los apoyos y todo esto, el carro de combate, el vehículo de combate de infantería, los MLRS, las piezas ATP, todo esto al final va enfocado a una acción concreta, que es la de avanzar. Y por lo tanto, la guerra acorazada consiste en avanzar. Y avanzar decenas, si no cientos de kilómetros. En eso, señores, consiste la guerra acorazada. Un tanque parado no es que sea un objetivo fácil, es que no tiene lógica. Un tanque utilizado de facto como una pieza de artillería de tiro tenso no tiene ningún tipo de lógica. Y a ese tanque le puedes destruir con un dron, le puedes destruir con un misil contracarro, pero le puedes destruir perfectamente cogiendo un cóctel molotov y tirándosele por la escotilla, como se hacía muchísimo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y ahora qué es más barato? Señores listos, ¿qué es más barato, queridos y amados fantasmas? ¿Un cóctel molotov o un dron? Porque si nos ponemos así... Pero responderme a mi pregunta, ¿cómo vais a avanzar con drones? Señores, decir que el carro de combate está obsoleto o decir que los drones han revolucionado la guerra es simplemente decir que Cristiano Ronaldo es un mal portero. Es decir, que no tenéis la más mínima idea de lo que habláis. Y ese no es el problema. El problema es que muchísima gente lee vuestros comentarios, lee vuestras opiniones y se convierte en lo que sois vosotros. Y eso ya sí es un problema. Estamos hablando de que tenemos un enfrentamiento militar donde el contrincante A no tiene capacidad ninguna real y lucha como puede y con lo que puede, y el contrincante B, que sí tendría que tener esa capacidad, no solo no la está desarrollando, sino que además está fracasando rotundamente en la aplicación de la misma. Y ahora vamos a trasladarlo un poquito a España, y ya terminamos el vídeo. Espero que os haya quedado claro lo que es la guerra acorazada, cómo funciona y por qué en Ucrania está pasando lo que está pasando. Si nosotros cogemos los pizarros, cogemos Leopard 2A4, Leopard 2A6 y lo dedicamos a defender Ceuta y Melilla, vamos a perder estos vehículos. Por H, por B, pero vamos a perderlo. Lo que vamos a necesitar y lo que se necesita es romper las líneas enemigas y tener un perímetro de seguridad. De tal forma que tú hayas roto las líneas enemigas alrededor de Ceuta y Melilla, hayas penetrado en territorio marroquí y una vez que hayas penetrado, retires tu infantería acorazada y mecanizada, crees un perímetro de 15-20 kilómetros batido por las piezas ATP y por los MLRS. De tal forma que se cree un margen de seguridad, que tus fuerzas estén protegidas
y que si necesitas avanzar lo puedas seguir haciendo, pero mientras tanto sean las barreras de fuego de la artillería quien protejan tus vehículos. Si tú pones al Leopard a patrullar el perímetro, olvídate del Leopard porque lo van a destruir. Lo van a destruir. Esto es la guerra acorazada. Esto es la guerra acorazada. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.